Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Me congratulo de iniciar el circuito digital Corea de este año, en esta sesión de febrero. Tenemos un tema, digamos, más que relevante en el mundo. Ya llevamos prácticamente un año encerrados en nuestros domicilios. Una pandemia que ha tenido pues ya cerca de 111 millones de casos confirmados en el mundo y ya cerca de 2 millones y medio de muertes en el mundo. Un tema que sin duda ha tocado todas pues, las fibras de la sociedad, de la economía, de la política mundial y que pues no podíamos dejar pasar desapercibido en el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Igualmente doy la bienvenida al profesor Juan Felipe López Aimes, que es muy estimado profesor nuestro, director de tesis de varios de nosotros y pues que ha seguido nuestra carrera y nuestro desarrollo como pues Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos esta tarde. Él nos va a estar hablando pues acerca del tema del COVID y pues sobre todo de las políticas del gobierno surcoreano que ha desplegado pues para contener esta pandemia, ¿no? Eh, para no dar tanto preámbulo, pues me gustaría igual comenzar con una pequeña actividad con todos nuestros asistentes para abrir el diálogo. Recordemos que los eventos del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos se caracterizan por, pues no nada más ser una charla, una conferencia de un experto, sino también dar pues voz a nuestros seguidores, voz a nuestros, pues a todo el público que nos está acompañando. Y para ello voy a compartirles mi pantalla para darles algunos números a considerar y que detonemos un poquito pues nuestra mente, ¿no? A empezar a suponer, empezar a proponer, ¿no? Eh, Quiero aclarar antes de este ejercicio que pues todo ejercicio comparativo siempre tiene que partir de algunas bases, ¿no? No podemos comparar por comparar, sino tenemos que tener algunos elementos, ¿no? Y que este ejercicio comparativo no es en lo absoluto científico ni riguroso, simplemente es para un ejercicio, digamos, para empezar a dar algunas pistas que ustedes tengan en su cabeza. Muy grandes rasgos, o sea, porque para comparar dos países hay que tomar muchos factores. Consideremos, por ejemplo, la población de Corea del Sur, que es pues de 51 millones más o menos habitantes, de México estamos hablando de 127.792 millones. Bueno, aquí faltaron números, una disculpa. Es importante establecer que, bueno, hay una diferencia también en cuestión de IDH, que el IDH para los que nos acompañan y no están muy versados al respecto es el índice de desarrollo humano, que evalúa tres grandes aspectos como es salud, educación y nivel de vida, ¿no? En el caso de Corea del Sur, pues tiene un IDH categorizado como muy alto, el caso de México como alto, y el caso de Corea del Sur el 23 del mundo y el 74 del mundo. Ahora, ¿por qué les mencionaba esto? En este caso, pues quisiéramos ver algunas gráficas. Esta, por ejemplo, fue propuesta por el profesor Juan Felipe, donde tenemos la pandemia a grandes rasgos en Corea del Sur, ¿no? Tenemos tres grandes picos, tres grandes momentos, febrero, marzo, agosto y diciembre, enero, ¿no? Digamos, este gráfico, pues nos sorprende, ¿no? Porque son picos muy elevados. Sin embargo, el profesor, ayer comentábamos justamente en la reunión preparatoria, que algo que siempre salta a la vista en este tipo de gráficos es que Corea del Sur logró controlar muy rápido, digamos, estos picos, ¿no? Que fueron picos súbitos, pero con una caída igual de súbita. Por ejemplo, este es el mismo gráfico en el caso de México, donde tenemos que pues la pandemia tuvo un pico muy grande por ahí de mayo, junio, julio, después bajó, pero no al nivel y a la rapidez que le hizo, por ejemplo, en Corea del Sur, y después volvimos a tener otro repunte en diciembre, enero, ¿no? Que parece que ya por fin está cediendo en estos días.
Si nosotros observamos ambos gráficos, pues no nos da evidencia de la magnitud, ¿no? Y la diferencia entre uno y otro país, porque pues bueno, el programa, en este caso Excel, pues nos ajusta, ¿no? El eje de las Y, ¿no? Para que lo podamos ver de mejor manera, pero si ponemos una tras otra, nos podemos dar cuenta de la magnitud del caso mexicano, que está pintado en nuestros colores patrios de verde y rojo, y el caso surcoreano, que tiene los colores, bueno, dos de los colores del teguki, que es el azul y el amarillo, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta de la magnitud que ha tenido en México y la magnitud que ha tenido en Corea del Sur. Y les mencionaba los datos al principio porque obviamente una comparación seria y rigurosa exigiría muchos más datos, pero esto simplemente para detonar y preguntarles a ustedes, público y amigos que nos acompañan, ¿cuáles creen que hayan sido las razones por las cuales Corea del Sur ha podido, gobierno y sociedad, ha podido controlar la pandemia, ¿no? Y ha podido, digamos, tener estos picos con caídas, pues, digamos, prontas, ¿no? Y no sostenidas como en el caso de México, y sobre todo de la magnitud que la han tenido. Vemos aquí el pico máximo de Corea del Sur comparado con el pico máximo de México de casos y de muertes, pues sí es diametralmente opuesto. No sé si, Edith, nos quisieras ayudar para desarrollar la plataforma de Menti, por favor. Sí, claro. Bueno, hola a todos. Como dijo Jorge, justo también para ir un poco rompiendo el hielo e integrarlos a esta charla, voy a proyectar, primero les voy a compartir el link donde les sugerimos que entren, asimismo les voy a compartir el código para que puedan entrar sin ningún problema. Y ahí lo que tienen que hacer pues es meter el código y responder las preguntas. Yo voy a proyectar la pantalla para ir viendo la lluvia de ideas, sobre todo, bueno, es una nube de ideas en la que pues iremos viendo qué opinan ustedes al respecto de esto que nos sugiere Jorge. Ok, un segundo. ¿Ya? Ok, ahora sí. Entonces, ingresen en el sitio que les compartí, que es, o búsquenlo también en Google, que es menti.com, e ingresen el siguiente código, 3642067, y respondan a la siguiente pregunta. Tienen dos respuestas, o más bien, lo ideal es que ingresen dos respuestas, y aquí lo que queremos saber es, ¿qué factores consideran ustedes han influido en el manejo de la pandemia en Corea del Sur? Justo para ver, siempre generalmente esta plataforma, bueno, nos gusta mucho porque va haciendo esta nube de ideas y en esta van apareciendo digamos, en más resaltadas la información que más se repite, ¿no? Por parte de todos ustedes. Vamos 6 y sé que hay varios en la reunión, además de varios conocidos de cada uno de nosotros, así que anímense. A ver, vamos a ver. Dice organización y prioridades, manejo de la información, tecnología de seguimiento, sistema de gobierno, disciplina, aspectos culturales, tecnología, apego a las reglas, inversión en salud, políticas públicas, uso común del cubrebocas, orden, normalidad, gobierno, son muchas. Actitud de ciudadanía, paciente cero, manejo de la información, orden, cultura, mascarilla, actitud de la ciudadanía, creo que ya la había leído, trazabilidad, okay, informalidad económica. Creo que las que más se darán cuenta, las que más se repiten son políticas públicas, disciplina, tecnología, reglas claras, sistema de salud, preparación, pláticas, big data, confianza de la población, experiencia previa, ok, esa es interesante, bueno, personalmente me llama la atención, desarrollo tecnológico, sentido de comunidad, esa también es interesante, cuarentena, confianza de población, ok. Son pues factores muy variados, ¿no? Y muy interesantes de discutir, que sin duda aportan a lo que vamos a comentar, ¿no?
y vamos calentando motores, ¿no? En este ámbito para poder entrar ya de lleno con la exposición del profesor Juan Felipe. Algo, por ejemplo, que me llama la atención cuando hablamos de Corea del Sur, sobre todo, y sobre todo el desarrollo económico, es el caso, por ejemplo, de los milagros, ¿no? El milagro del Río Han, el milagro económico, ¿no? Y a mí me gustó mucho, y yo lo digo personalmente, cuando escuché hablar al profesor Juan Felipe al respecto de esto, que pues él dice, pues no, como tal no hay milagros, no hay explicaciones, ¿no? Y tienen una explicación muy pues concisa de por qué lograron desarrollarse de la manera que lo hicieron. En analogía, pues podemos también encontrar ciertas explicaciones de por qué han logrado contener la pandemia de la manera en que lo hicieron. Y una de las explicaciones para entender esto, pues es justo la política de contención que ha desarrollado el gobierno surcoreano. Y bueno, de esto nos va a hablar el profesor Juan Felipe. Y pues sin más, profesor, le cedo la palabra. Profesor, su micrófono. Sí. Ya, no. Bueno, pues agradezco muchísimo al Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Es un grupo fantástico, son muy jóvenes, algunos pues están todavía terminando sus doctorados, algunos ya están en las maestrías, otros empezando y otros están terminando sus licenciaturas y todos comparten en común pues, no sé si el cariño, pero a lo mejor por ahí algo, pero el interés por el estudio de Corea en sus diferentes ángulos, ¿no? Es un grupo genial del que pues podemos encontrar quienes se interesan por temas de política, no nada más de Corea del Sur, sino de Corea del Norte, de las relaciones intercoreanas, de las relaciones de Corea con la región, con el mundo, pues las migraciones coreanas, la diáspora coreana, la comida coreana, la literatura, el cine. Hay de todo en este grupo y es increíble. Ojalá los que no lo conocen bien, pues se acerquen a sus actividades, se anoten en sus listas para que reciban pues invitaciones a las muchísimas actividades que organizan. Todas son fascinantes y bueno, seguramente en alguna encontrarán ustedes algún interés o si no, bueno, pues algo nuevo. Y yo me encuentro entonces muy afortunado y muy honrado por esta invitación, además porque entiendo que es con la que abren las actividades digitales este círculo y bueno, pues agradezco muchísimo esta oportunidad, agradezco mucho las palabras de Jorge y las de pues todos los amigos que siempre me han procurado su cariño y amistad. Lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues yo he preparado esta presentación que de hecho es muy parecida a una que expuse hace un par de semanas también en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces, si por ahí alguien pues tuvo esa oportunidad de estar en ese seminario, bueno, pues es muy parecido, aunque pues está actualizada y bueno, tiene por ahí algunas cosas nuevas. Así es que lo invito a que se queden el resto de la sesión. Además, no lo dijeron, pero bueno, hay algo que me entusiasmó muchísimo ayer que estuvimos conversando, que es, bueno, escuchar la experiencia de alguien que ahora está en Corea, una mexicana como nosotros, que ahora está en Corea, y yo entonces me voy a apurar lo más que pueda a presentar mis notas, mis reflexiones y algunos datos para poderla escuchar a ella, ¿no? Porque creo que es justamente el otro lado de la moneda de la política. Y bueno, ¿qué dice la gente que está viviendo justamente esa política? Porque ahora voy a compartir mi pantalla
Porque, pues sí, una cosa es el supuesto éxito que ha tenido estas políticas, pero pues si estos números no se reflejan en una posición o en una situación de comodidad, ¿no? De poder intentar seguir con tu vida, pues como para qué, ¿verdad? Y ahora voy a mencionar algunas cosas al respecto. Bueno, yo me presento muy rápidamente, ya algunas cosas bonitas dijeron de mí, pero bueno, yo soy investigador en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, mi alma mater, y el CRIM, que son las siglas de este centro, está en Cuernavaca, donde yo vivo también. Así que aquí desde casa estamos compartiendo esta tarde, lo cual pues agradezco también a ustedes. Bien, entonces esta presentación lo que busca es describir esta política surcoreana y ver pues cómo podemos explicar una parte de este éxito, podríamos decirlo así, de contención de la pandemia por parte del gobierno surcoreano. Esta es la misma gráfica que mostró Jorge hace un momento. El, eh, Nada más que yo le cambié los colores. No había visto que eran los colores patrios de cada cual, pero es justamente pues que poder visualizar cómo tanto las muertes como los contagios en el caso de Corea y de México pues es muy contrastante y esto creo que sí nos habla, aunque podríamos pensar que México es una población mucho más grande, etcétera, pero creo que hay otras cosas que nos permiten diferenciar y calificar un caso como exitoso y otro a lo mejor como no tanto. Habrá quien dice que podríamos estar peor, pero yo creo que este contraste es muy pertinente y lo que pues me parece que esta gráfica demuestra es que en el caso de Corea, las tres olas que hasta ahora han existido, pues como decía Jorge, se han controlado y casi inmediatamente, mientras que en el caso de México los contagios pues han tenido un aplanamiento más bien pues plano y o sea horizontal y bueno en este caso habría que ver pues, qué explicaciones podría haber. No sé si es todavía muy temprano para las vacunas, pero además pues todavía ni siquiera es que hayan sido distribuidas de una manera abundante, etcétera. Entonces esta pues puede que sea otro tipo de explicaciones, pero lo que aquí vamos a ver es justamente el caso de Corea, ¿no? Y Corea, lo que tenemos es una política que hemos medido por contagios y por muertes, ¿no? Digamos, ¿cómo vamos a saber si este tipo de políticas tiene éxito o no? Pues principalmente son estas, ¿no? Y si nos quedamos con estos parámetros, entonces vemos que los contagios en un día, en el peor día de Corea, pues fue un poco más de 1,200 contagios. Si pensamos que en México esto es a veces en una sola localidad o en Estados Unidos que en un día, en un estado había hasta 10,000, bueno, pues nos habla de 10,000 y sostenido, ¿no? Día tras día, pues nos habla de que Corea está haciendo algo correctamente, ¿no? Y el otro dato es el de las muertes, ¿no? Y aquí pues se ve un poco aparatoso porque es en el eje de la derecha, pues está, digamos, el número máximo de muertes en un día ha sido apenas poco más de 40, ¿no? Y eso pues en un día, pero en general se ha mantenido en el rango de 5, 10, 8 y por un periodo bastante prolongado, como pueden ustedes ver aquí abajo, pues hubo días en donde no hubo prácticamente ningún deceso, ninguna muerte que lamentar, ¿no? Como dicen ahora ya la etiqueta es las lamentables muertes, ¿no? Como si ya fuera lo mismo decir muertes que lamentables muertes. Entonces, había veces que no había ninguna. Ahora, si lo ponemos como el mismo número, pues vemos que las muertes francamente, pues muy, muy, muy poco notorio, ¿no? Esta es la línea roja hasta abajo.
Entonces, con esto me parece que podemos efectivamente calificar a la política surcoreana pues como una política exitosa. Ahora vamos a ver, estos son algunos datos, los confirmados, mientras que en México ya rebasamos los 2 millones desde hace un rato. En Corea, pues apenas al día de hoy, son 88,120 casos confirmados. Aquí lo que parte de lo que distingue la política y la intervención coreana es que los casos confirmados son los que se aíslan y no digamos, provincias o ciudades o todo el país que se paraliza, ¿no? Sino que los que hacen la cuarentena por obligación son aquellos casos confirmados. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, pues los que ya pasaron por este aislamiento son casi 80,000, mientras que al día de hoy habría más o menos 7,500 personas en aislamiento. Y de pues todos los que se han infectado, solamente, y bueno, no debería decir solamente, pero bueno, comparación con otros países, pues son 1,576 decesos, ¿no? No se cuentan por miles diarios, sino se cuentan por apenas, no sé, un puñado, una decena, cosas así, ¿no? Y eso ya es, por supuesto, muy grave. Esto permite, por supuesto, seguir dándole nombre a los muertos, ¿no? Y ya no son solo números. Ahora, esta política, obviamente, pues tiene 3 objetivos principales. Uno es el de, por supuesto, inicial, es prevenir que se disemine el virus, ¿no? Y otro objetivo es, por supuesto, proteger la salud pública y hacer estas 2 cosas, manteniendo además a la sociedad y la economía lo más abierta posible. Es muy difícil tener estos 3 objetivos al mismo tiempo, pero en el caso de Corea, pues por la forma en la que atajaron o han atajado este problema o esta crisis, pues ha sido más o menos exitoso. Esto ha sido exitoso también siguiendo estos 3 o 4 principios de la política. Uno es la apertura, esto es mantener las fronteras y la sociedad abierta, sin aislamiento y confinamiento obligatorio generalizado. Transparencia, que esto significa divulgar rápida y completamente los datos, tanto los extranjeros como los nacionales, relacionados con la COVID-19, y también, pues, el gobierno está constantemente en comunicación, diferentes medios, con la población para transmitir, explicar las decisiones y estrategias que piensa seguir, ¿no? O que sigue. Otro principio es, pues, involucrar a la población, que participe, y esto en el sentido también de que se involucre en la implementación de políticas, que se comunique de manera clara y participe en estas decisiones. Y algo muy importante que me parece que atraviesa los otros principios es que finalmente la política es una política que se va construyendo. Por supuesto que es una política que empieza con una experiencia previa, ¿no? Pero también ha habido la suficiente flexibilidad para hacer ajustes creativos dadas las circunstancias, ¿no? Y no hacer tabla rasa de todo el país, sino hacer, digamos, algunas precisiones dependiendo de las complicaciones, de las crisis, etcétera. Y sobre la marcha han ido haciendo algunos ajustes, innovaciones, mejoras a su propia política. Como muchos otros países, pues han seguido estas medidas estándar, como la higiene, de lavarse las manos, taparse la boca cuando uno tose o estornuda con la parte interna del brazo, la sana distancia o el distanciamiento social, el uso del tapabocas, pues obligatorio, y un número de información y contacto. O sea, México lo tiene, Estados Unidos, prácticamente todos los países tienen estas medidas, algunos con más estrictos que otras, por ejemplo, el uso de tapabocas. Bueno, los mexicanos obviamente que hemos pasado por ahí, donde no hay señales muy claras, no hay información muy clara. Bueno, en Corea esto parece que queda bastante claro, además que ya hay digamos, una experiencia previa o una costumbre, más bien un hábito de usar tapabocas en ciertas épocas del año,
por el polvo amarillo que viene del desierto de Gobi, que pues ha causado muchos problemas respiratorios. Entonces tampoco es mucho problema para la identidad y los sentimientos de las personas el usar tapabocas, como a lo mejor en otros lugares donde no era costumbre, ¿no? Entre todos estos objetivos y políticas que todo el mundo tiene y medidas que todo el mundo tiene o que todo el mundo desea, o sería difícil decir que no va por ahí, yo creo que lo que distingue a Corea de otros casos es cómo utiliza su experiencia previa, cómo ha utilizado su experiencia previa en esta crisis, ¿no? Y en ese sentido, pues ustedes lo que van a encontrar con frecuencia es la idea de que Corea estaba preparada, ¿no? En el 2003 y en el 2015 sufrió los embates de otros enfermedades infecciosas y contagiosas como el SARS y el MERS, y esta experiencia muy negativa, que no fue la magnitud de la actual, por supuesto, pero bueno, fue lo suficientemente negativa y hasta politizada, digamos, que presionó al gobierno para estar listo ante la posibilidad muy palpable y segura y cierta de otra crisis parecida, ¿no? Entonces, de ahí se hicieron nuevas reglas, nuevas leyes específicas para reaccionar de una manera rápida. También se hicieron mecanismos de colaboración entre el gobierno y las empresas, cierto tipo de empresas, sobre todo empresas que pudieran elaborar kits de diagnóstico, los kits de prueba famosos, de una forma rápida y a gran escala. Y esto con empresas coreanas, ¿no? No estarse esperando a ver a qué hora alguna empresa extranjera los auxiliaba, sino tener en casa este tipo de agentes, ¿no? Y por supuesto, pues las organizaciones y agencias de control de enfermedades infecciosas, como el CDA coreano, ha sido clave también en la conducción de la política, en la supervisión y pues en la comunicación también, ¿no? Así como Gatell en México, el subsecretario de Salud, pues se presenta, ahora creo que está en aislamiento, ¿verdad? Todavía, pero bueno, regularmente se presenta a cierta hora del día. Bueno, también en Corea, la funcionaria, la directora del KCDC, también da la cara, y así como pues altos funcionarios. Esta preparación que ya tenía Corea le ha permitido mantener pues sobre control o bajo control la propagación del virus, y esto significa ser capaz de romper las cadenas de contagio y de esta manera poder enfocar de manera más eficiente los recursos médicos y hospitalarios, que siempre son finitos, ¿no? No es que toda la población se puede enfermar porque aquí podemos, eso no es el caso, ¿no? Y de todas maneras, pues aun cuando son recursos finitos, Corea ha sido lo suficientemente hábil, el gobierno junto con las empresas, de generar algunas alternativas, que no es como construir un nuevo hospital, que luego cuando se acabe todo esto, quién sabe qué se va a hacer con él. Igual los hospitales no sobrarán, pero no se invierte en grandes cantidades, sino que hay modos más, digamos, a una escala menor, pero suficiente para resolver los problemas inmediatos, ¿no? Y aquí la rapidez con la que actúa el gobierno, gracias a este andamiaje legal y organizativo, pues ha ayudado a que esta política pues haya tenido éxito. Entonces, entre las, digamos, reglas o estas capacidades de reacción rápida, está esta de la alarma, ¿no? Del gobierno, y aquí son 4 niveles. Aquí les puse nada más el ejemplo del cuarto y más alto nivel, que es una acción pangubernamental, es decir, todo el gobierno, todas las, digamos, ministerios y agencias relevantes para cuestiones de salud
se convocan y participan en la toma de decisiones, ¿no? Así es todo el gobierno. Y es un mecanismo de interlocución entre el gobierno central y los gobiernos locales y los gobiernos, bueno, provinciales, locales y de ciudades, ¿no? Entonces, esta comunicación es muy importante para poder tomar decisiones ad hoc dependiendo de los brotes, el tipo de brote y contagios que están ocurriendo en ciertas regiones, en ciertas localidades o en ciertos clústeres. Y una parte importante de esta, digamos, proceso de intervención ante la crisis es la llamada 3T. Y yo le diría la 3T más 1, o sea, la 4T, pero no es esta 4T la de la imagen. Es otra un poco más efectiva, que es la que se implementa desde el KCDC con su directora, la doctora Jong Eun-Jong, quien pues dirige entre otras partes de la política, la intervención que consiste en las 3T son las siglas de Test, Trace y Treatment, que son pruebas, rastreo y tratamiento respectivamente. La T agregada, es la de tecnología, esto es los kits de diagnóstico y las tecnologías de la información y la comunicación que están prácticamente, salvo, bueno, los kits que estarían en la primera intervención, las TICs estarían pues prácticamente en todas las demás. Vamos a revisar rapidísimo cada una de estas. Por ejemplo, el test, esta es digamos, al día de hoy, las pruebas realizadas son 6.510.998. Las que, digamos, ya se dio una respuesta son 6.436.000. ¿Okay? Esto es una tasa de positividad del 1.4%. Esto es desde que se iniciaron a hacer las pruebas el 3 de enero hasta el día de hoy. Esta es una manera. ¿Cómo se llevan a cabo estas pruebas? Estas le llaman el drive-thru screening, que es las pruebas con la gente que pues no tiene que bajarse de su coche, se forma en un espacio y bueno, va avanzando, se le hace un examen, un cuestionario, se le toma la muestra, se desinfecta, se le enseña, se le explica, bla, bla, y se va, ¿no? Ya después, al cabo de unas horas, puede recibir el resultado. Ahora, inmediatamente después de hacer esto, ya que se formas porque tienes una sospecha, entonces tienes que ponerte en aislamiento, ¿no? Entonces, hacen esto, vas al aislamiento y recibes el resultado y bueno, a partir de eso ya se toma la decisión de si continúas en aislamiento o, bueno, pues puedes continuar con tu vida normal, tan normal como se pueda. Esta es, entiendo, una innovación coreana, esta manera de tomar las pruebas. Otra es el walkthrough, o sea, a pie, en donde se ponen algunas casetas o algunos kioscos. Como pueden ver ustedes en la imagen de aquí de la izquierda, hay unas pequeñas casetas con unos como guantes adaptados donde el personal que está tomando las pruebas prácticamente no está en contacto con la persona que está tomándose la prueba, ¿no? Y como ven, pues hay una gran cantidad de personas que estarían haciéndosela y pues no hay, entiendo que son pruebas que cubre su costo el gobierno. Me parece que al principio, no estoy seguro de este dato, pero me parece que al principio el gobierno reembolsaba el costo de la prueba cuando salía positiva, y si la persona no era positiva, entonces creo que tenía que pagar por su prueba, pero entiendo que las pruebas ahora las paga completamente el gobierno. Pero bueno, es un dato, a lo mejor podría corroborarse después. No sé si Cassandra tiene este dato preciso. Bien. Ese es, digamos, en cuanto al el primer paso de intervención. El segundo es el rastreo, o el trace, o track, perdón. Aquí
hay varias instituciones involucradas y es en donde más influye las tecnologías de la información y la comunicación. Y esto tiene que ver con lo que hace la persona, pues con sus dispositivos móviles principalmente. Y aquí se puede tomar, y de aquí la ley la ley correspondiente le permite al gobierno poder acceder a datos personales o a ciertos datos personales, por ejemplo, pues la ubicación, las compras que hace o los lugares a los que las personas visitan. Y para esto, por supuesto, pues esto facilita la investigación epidemiológica y para esto se requiere de la participación de, pues, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, perdón, de Justicia, las empresas de servicios de información de las aseguradoras para ver preexistencias, ¿no? Temas así. Las empresas que administran las tarjetas de crédito, las empresas de telecomunicaciones, etcétera, pues todas tienen que participar en esta función de recabar los datos y poder establecer las rutas por las que las personas posiblemente contagiadas pues han transitado para entonces rápidamente reaccionar y poder poner en aislamiento a aquellas personas que pudieron haber estado en contacto con ella, ¿no? Otra cosa que no se hizo inmediatamente, sino más bien sobre la marcha, fue establecer estos códigos QR al interior de algunos establecimientos, sobre todo aquellos considerados de alto riesgo, y con tu celular, pues, digamos, lo posicionabas de tal forma que se leían y quedaba registrada tu visita, y de esta manera, pues, no tenían que, digamos, cerrar todo un establecimiento, salvo aquellos lugares en donde las personas que posiblemente estarían contagiadas y visitaron. Una vez que se identifica a la persona que tiene COVID-19, tiene la obligación de aislarse. Puede aislarse, como vamos a ver más adelante, en su casa o en alguna residencia, pero si no lo hace, o sea, si se le detecta y se le hace y empieza, y requiere de un monitoreo, pero si no está en el lugar aislado donde tendría que estar, entonces, bueno, pues se procede, entre otras cosas, a ponerle una pulsera electrónica que va a poder, a la cual se le va a poder dar un seguimiento, ¿no? Y de esta manera, pues los que se portan mal, los que se quieren pasar de listos, pues se les puede ir siguiendo. Ya nos dirá a lo mejor Cassandra qué experiencia ha tenido con esto, no de ella, me imagino, sino de personas que a lo mejor le han puesto la pulsera o han querido dejar el celular en su domicilio y se van sin celular y hacen lo que tienen que hacer, etcétera. Y pues sí, seguramente hay gente que se cree muy lista y hace ese tipo de cosas y pone en riesgo a otros, ¿no? Pero bueno, al parecer, por lo que hemos visto en cuanto a los números, esto no es una generalidad. Ahora, gracias a estos mecanismos de rastreo, se pueden identificar muy rápidamente los focos de propagación comunitaria. Y se ha encontrado, por ejemplo, comúnmente, pues, centros nocturnos, bares, lugares de entretenimiento, algunas empresas que por su forma de organizar necesitan del contacto con otras, oficinas, congregaciones religiosas sobre todo, centros de atención a personas de la tercera edad, gimnasios, hospitales, bueno, donde hay un contacto humano. Y por supuesto hay lugares, hay focos de propagación que no se logran identificar tan rápidamente. En un boletín de prensa que se emite diariamente, ustedes pueden encontrar digamos, estos registros muy detallados de prácticamente los lugares y el barrio en donde se localizaron los brotes, ¿no? Y de esta forma, pues se puede rápidamente reaccionar, aislar a estos grupos y con esto romper la cadena de contagio. Entonces, lo que tendríamos es un buen porcentaje de la población muy bien identificado en dónde fueron
contagiados. Por ejemplo, pues prácticamente un poco más de un cuarto de la población identificada, se sabe de dónde obtuvo de dónde fue contagiado, ¿no? Y por lo tanto, sus contactos, ¿no? Que es más de la mitad de la población contagiada, se sabe de dónde se contagió. Otros tantos, pues, son casos importados, es una minoría, los que ya llegan enfermos son puestos en aislamiento, importados o relacionados con casos importados, otros que se identifican en lugares de nosocomios o centros de atención, y pues, digamos, un poco menos de un cuarto de la población contagiada no se sabe de dónde pudieron haber encontrado el contagio. Entonces, aquí lo que tenemos es un patrón de contagio más bien de clúster o de grupos o de congregaciones o de ciertas comunidades, de ciertas agrupaciones religiosas o de gimnasios, que se le puede poner prácticamente nombre y apellido. En cambio, en otros lugares, como en México, pues son más bien un contagio comunitario, o sea, puede haber sido prácticamente en cualquier lugar. El tercer eje de la intervención es el tratamiento, el treatment, ¿no? Y aquí, pues, lo inmediato es poner en cuarentena, como hemos dicho, durante 2 semanas, ¿no? Solo casos positivos y sus contactos. Y con esto, estas personas se les somete a un monitoreo frecuente 2 veces al día, en donde se va pues viendo su evolución de los síntomas. Si los síntomas empeoran, entonces, y hay necesidad de hospitalizarlo, bueno, pues se hospitaliza. Pero muchos son asintomáticos o los síntomas van a ser durante todo este periodo leves, entonces no es necesario hospitalizarlos. Al principio se hospitalizaban a todos, pero ya vieron que no era necesario, además las instalaciones insuficientes, había que hacer digamos, ser más flexibles ahí, y entonces el aislamiento se hace en las casas propias. Hay lineamientos para los que conviven en esa casa para que no se contagien, y de todas formas pues, necesitan guardar aislamiento, y hay también residencias públicas, privadas o público-privadas en donde pueden también aislarse, y hay pues una ayuda por parte del gobierno, ¿no? Así que se están monitoreando constantemente, y esto pues les da cierta pues, certeza a las personas de que hay alguien que los está observando, y también permite que ese personal que los está monitoreando no está en contacto directo, porque se tiene que bajar una aplicación al teléfono móvil, y a partir de esta aplicación es que se mantiene el monitoreo. Ahora, dentro del tratamiento hay una clasificación, y de esta va a depender la decisión de si hospitalizar o no a las personas. Si son asintomáticos o leves, no se hospitalizan, pero si ya se agravan los síntomas, a llegar a ser severo o crítico, entonces ya amerita una hospitalización. Entonces, esto pues ayuda a, bueno, esta descripción de qué es asintomático y qué es leve, o qué es severo o crítico, bueno, ayuda a que el criterio de hospitalización sea más expedito, ¿no? Y ya si se tiene que hospitalizar, puede hospitalizarse en un lugar especial, dice, donde no hay más que enfermos de COVID, o algunos lugares que se han adaptado, algunas partes de hospitales que se han adaptado a enfermos de COVID, sobre todo pues con síntomas severos, ¿no? No necesariamente de terapia intensiva, y en esos casos, por ejemplo, en los casos severos, pero no de terapia intensiva, los pueden poner en un solo cuarto, pero todos enfermos de lo mismo, ¿no? Lo que le llaman un aislamiento etario. Donde los mismos no tienen que estar enfermo de otra cosa y ponerlo junto con los de COVID, sino que solo los que están enfermos de COVID pues están juntos.
hay un número limitado de camas de hospital, de hospitales o de espacios donde se atiende el COVID, pero pues esta última ola, esta grande que vimos al principio de la presentación, pues sí preocupó muchísimo porque pues hay alrededor de 100 camas de terapia intensiva en todo el país, lo cual pues obviamente es muy poco, ¿no? Entonces, pues, eso es más o menos manejable si se mantienen los casos críticos pues en una menor escala, pero ante la posibilidad de que haya más, como efectivamente lo hubo en diciembre y principios de enero, han habido pues a respuesta de algunas empresas en diseñar, digamos, estos centros como una especie de hospital inflable, ¿no? Con estas serían como cuartos, ¿no? Con presión diferente, positiva y negativa para el tema de la circulación del aire, etcétera. Pues esto donde están, este recinto está, digamos, en digamos, aparato inflable en donde se van a poner, y esto, pues cuando se acabe la crisis, se desinfla y se guarda o se puede utilizar en algunos otros lugares. O bien, como ha sucedido en noviembre y diciembre, se instalaron una especie de contenedores adaptados con equipo especializado en algunos terrenos aledaños a los hospitales, porque pues, el hospital en sí mismo no tiene esa capacidad. Entonces han habido estas innovaciones en el tratamiento, ¿no? Innovaciones de espacio y de equipos. Muy bien. Y ya casi para entrar a la recta final, bueno, están algunos ejemplos de residencias y el cuidado por parte del gobierno. Hay más o menos 14, según este informe, 14 centros de aislamiento que han alojado alrededor de 3,000 pacientes asintomáticos o con síntomas leves. Bueno, son los lugares en donde se pueden acomodar con las provisiones que da el gobierno. También el gobierno provee del traslado, incluso si se agotan los medios de transporte especializado, pues también los bomberos pueden entrar en auxilio, con helicópteros, obviamente con sus propias ambulancias, etc. Y el último, digamos, la última parte de la política, que, bueno, también se lleva a cabo en diferentes países, pues es de la distancia social. Y aquí lo interesante es que hay muy clara, así como aquí tenemos en México los semáforos, verde, amarillo, naranja, rojo, no sé si habrá otros, pero creo que en general operamos con esos semáforos, y cada color de semáforo, pues hay ciertas características. En Corea iniciaron con 3 niveles de distancia social, y en noviembre del 2020 se ajustó a 5 niveles, digamos por ahí un par de niveles intermedios. Y cada uno de estos niveles pues tiene lineamientos muy específicos y detallados para todo tipo de circunstancias, espacios, actividades, etc. Bueno, aquí están algunas de las características, sobre todo con qué criterios se va a cambiar del nivel 1 al 2 o al 3, ¿no? Prácticamente el criterio tiene que ver con el aumento y el comportamiento del aumento en cada 2 semanas. Por ejemplo, en el nivel 1 es si el número de casos es menor de 50, y la liga epidemiológica desconocida es menos de 5%, no estoy seguro qué quiere decir esto, pero es una cuestión técnica, y si las transmisiones comunitarias van en decrecimiento o están bajo control. Si el número de casos diarios es entre 50 y 100, entonces ya se eleva a nivel 2. Y aquí las transmisiones comunitarias aumentan de una manera constante.
Y el nivel 3, que ya sería el máximo, es cuando el número de casos diarios va de 100 a 200 y cuando menos de 2 veces, en 2 ocasiones durante la misma semana, ¿no? Pues cuando esto pasa es el nivel 3. Por supuesto, se refiere a que hay transmisiones comunitarias que aumentan drásticamente. Este es un ejemplo de cómo las medidas operan dependiendo del sector. Por ejemplo, en escuelas, los trabajadores, los negocios, los viajes dentro del país y las reuniones, ¿no? En el nivel 1 se puede hacer esto, en el nivel 2 se puede o no se puede hacer esto y lo otro. Bueno, esto lo pueden encontrar en la literatura que les voy a presentar hacia el final. Les decía que el 7 de noviembre del 2020 se hizo un ajuste en donde se integraron 2 niveles más intermedios. En vez de nivel 1, 2, 3 es nivel 1, 1.5, 2, 2.5, etcétera. Hasta el nivel 3, que sigue siendo el máximo, pero aun cuando es el máximo, es un poco más leve, más flexible que lo máximo que habría en Europa o en Estados Unidos, ¿no? O sea, sigue siendo, aun cuando es el nivel 3, donde sí se limitan mucho las reuniones públicas, el número de personas que pueden estar en un mismo espacio de tales dimensiones, etcétera, sigue habiendo mecanismos digamos, de apertura en la sociedad y pues más o menos de la economía, especialmente pues las actividades esenciales, ¿no? Bien, y un esquema de distancia social de 5 niveles, pues aparecería aquí, ¿no? O sea, qué se tiene que hacer, qué está permitido y qué no, dependiendo de cada nivel. Y bueno, ya para terminar, nuevamente el caso comparado, igual es el día de hoy de la Organización Mundial de la Salud. En México, pues ya estamos en los más de 2 millones de casos acumulados a partir de que se empezaron a contar, mientras que en Corea, pues son apenas 88,120. En las últimas 24 horas se registraron en México 2,252, en Corea, pues menos de 500, los muertes acumuladas, 180,536 en México, 1,576 en Corea. Esto es el dato de la Organización Mundial de la Salud. Y los muertos registrados en las últimas 24 horas, 3 para Corea, 429 en México, ¿no? Y aquí, pues, una gran diferencia que tiene que ver con el tipo de políticas, pues, es la clasificación por la transmisión de la enfermedad, que en el caso de México es netamente comunitaria, mientras que en caso de Corea sigue siendo controlada en pues, los bolsillos de contagio o clústeres, y esto pues habla de que hay un seguimiento muy estricto e importante y eficaz de los contagios. Ahora, las conclusiones de este trabajo, que por cierto, buena parte de él se va a publicar como capítulo en un libro que estamos armando colegas del Colegio de México, de la UNAM y del CRIN, para revisar los casos de países de Asia-Pacífico. Yo estoy exponiendo el caso de Corea y estas son parte de mis conclusiones. Las voy a leer para acabar rápido. Dice, la respuesta rápida del gobierno y la cooperación voluntaria de la sociedad son parte de las características más luminosas de la experiencia surcoreana en la pandemia de COVID-19. Pero la clave del éxito se debe a que Corea estaba preparada. Esto es con las experiencias del SARS y el MERS, que permitió contar con un esquema institucional propicio para la coordinación público-privada y con agencias autónomas, como la KCDC y otras, para la intervención y así enfocar mejor los recursos médicos y hospitalarios. Siempre son finitos. Esto demuestra que este país cuenta con un gobierno competente y una sociedad que en general, me parece, confía en él, ¿no?
pero pues como en otros lugares, la sociedad se cansa, ¿no? Y las medidas de distanciamiento, pues los lugares que tienen que cerrar por recomendación fuerte, estricta del gobierno, pues ha generado mucho estrés, el aislamiento, la incertidumbre económica, y pues es un gran reto para que la gente siga cooperando. Y como ustedes pueden recordar, la tercera ola o el tercer brote grande de contagios, pues demuestra que Corea pues está pasando por una etapa difícil de agotamiento, en donde, bueno, pues están dispuestos a tomar este riesgo, ¿no? Sobre todo porque se puede identificar rápidamente y lo que vemos es que estas grandes olas vienen posteriores de grandes celebraciones. Por ejemplo, finales de octubre, Chuseok, es como la acción de gracias en Corea, pues ahí empieza el brote importante, este tercer brote importante de contagios, ¿no? El cual, pues como vieron, también se ha logrado reducir, tomó más tiempo, también por su tamaño. Obviamente las cadenas de contagios se multiplican y cuesta más trabajo, pero bueno, finalmente se logró controlar otra vez. Al menos mejor que en otros lados, ¿no? Independientemente de esta capacidad, y lo que sí nos estamos viendo es que es importante que la sociedad, y pues, quizá con el concurso de las autoridades, requiere de un nuevo contrato social. Y este nuevo contrato social implica también, pues, aprender a vivir con el virus, ¿no? Y sobre todo, pues, la gran lección para la humanidad es que, pues, no será, no es el primero y ni será el último. Entonces, lo que sí podemos aprender es esta experiencia de cómo reaccionar, cómo operar, qué hacer inmediatamente para reducir al máximo el costo en salud pública, el costo social, el costo a las familias, pues obviamente económico, pero sobre todo emocional y de conservar la vida, ¿no? Entonces esto yo lo dejaría aquí como una reflexión pues colectiva del caso coreano y qué tanto nos sirve para pensar en nuestro propio caso. Si quieren conocer más sobre detalles sobre la política coreana, incluyendo, por ejemplo, la cooperación internacional, las vacunas, la política de vacunas, la política de los coreanos fuera de Corea, los que vienen, los que regresan a Corea, los extranjeros que vienen a Corea, los que se salen de Corea, etcétera. Bueno, todo está aquí. Si quieren información así al día, pueden visitar la página del CDC de Corea, que es esta. Y por mi parte, entonces, sería todo. Obviamente, pues el mensaje principal es seguirnos cuidando, ya que no tenemos a los coreanos cuidándonos, entonces tenemos que hacer cada quien su parte. Y por mi parte, entonces, está dado el mensaje y con mucho gusto estoy aquí en espera también de sus reacciones y de lo que nuestra amiga y colega Cassandra, y no sé si alguien más logró contactarse para que nos den su experiencia. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, profesor Juan Felipe. Fue una excelente exposición, nos agradó bastante. Nos presentó un panorama pues que no nada más se centraba en las cuestiones políticas y digamos administrativas, sino pues también nos habla de los factores económicos, tecnológicos, sociales que había y que pudieron pues acompañar esta reacción. Ahora, igual había presentado usted anteriormente, pero de todas maneras presentaremos a nuestra invitada del día de hoy, que es Cassandra Gutiérrez. Ella es estudiante de doctorado en Geografía Humana en la Universidad Nacional de Seúl y reside en Corea del Sur desde 2015. Cassandra, no sé si puedas encender tu cámara. Bienvenida. Hola, sí, muchas gracias. Gracias por la invitación.
No sé por dónde empezar, la verdad. No sé si nada más quieran hacer preguntas o primero doy un relato y después preguntas. Claro, pues Sí. si tú nos puedes compartir tus experiencias que has Ujú, tenido en lo general sobre pues cómo has vivido la pandemia, cuál es tu perspectiva de ujú, la política ya vivida, digamos. ujú, Y ujú, pues posteriormente sí abrimos el foro a preguntas, tanto preguntas para el profesor Juan Felipe o preguntas en tu caso, para ti. ujú. Sí, claro. Este, bueno, antes que nada quiero hacer un disclaimer, ¿verdad? Un descargo de responsabilidad porque, bueno, lo que yo voy a decir claramente han sido mis propias experiencias como estudiante en la universidad en la ciudad de Seúl. Quizás otras personas, que viven en otras partes del país han tenido experiencias diferentes, ¿verdad? Pero si pudiera dividir mi experiencia en tres temas, sería por una parte discriminación y xenofobia. Por otra parte, sí, la tecnología que se ha utilizado durante la pandemia y bueno, también voy a incluir mi experiencia como estudiante, o sea, cómo se ha hecho diferente la experiencia como, como estudiante en la universidad debido a la pandemia. Y bueno, igual puedo empezar por el tema de la discriminación y xenofobia porque de alguna manera tiene cierta cronología, ¿verdad? Cuando inició la pandemia aquí en Corea, fue ya a finales de enero, más o menos, cuando empezaron los primeros casos en Corea de gente proveniente de China. Este, Hubo muchos negocios que pusieron letreros en sus ventanas que no querían clientes de China. Hay muchos restaurantes que decían, tanto en inglés como en coreano y en chino también, que no eran bienvenidos. Este, y se reportaban en los periódicos locales, pero nadie hacía nada. En la universidad vi varios estudiantes de chinos también que se quejaban mucho porque sus compañeros coreanos ya no querían comer con ellos. Aquí, la cultura es muy comunitaria, ¿verdad? Entonces todo se hace en grupo. Yo, por ejemplo, tengo algo que se llama Yongushir, que es como un centro de investigación, digamos, que se divide conforme a los temas que cada grupo está investigando. Entonces yo tengo compañeros ahí en el lab conmigo, que somos 15. Entonces cuando son los horarios de comidas, todos comemos juntos. Y es muy importante eso. Y cuando los estudiantes chinos ya no fueron invitados, entonces se sintieron mucho. Este, en otra ocasión me tocó estar en el tren de KTX y de hecho yo estaba con una amiga extranjera también, que ella es de Vietnam, y nos sentamos en los asientos que nos correspondían y a un lado de nosotros estaban personas de China que estaban hablando chino y ella misma dijo, no, es que yo no me siento segura estando aquí sentada junto a ellos. Y yo le dije, ¿pero por qué? Dijo, no, es que el coronavirus. Y pues era ese sentimiento que muchas personas en Corea sentían en ese tiempo, a principios perdón, a finales de enero, principios de febrero más o menos. Pero después, cuando la pandemia o los brotes se esparcieron a Europa, que Italia fue el país que en Europa peor afectado, eh, también esa xenofobia y discriminación, como que se esparció hacia los extranjeros no asiáticos. Y entonces, pues en mi caso, por ejemplo, como una persona no asiática, me tocó después que a mí ya no me dejaban entrar a los restaurantes. Eh,
decían que yo incomodaba a los clientes coreanos. Entonces, como dije que antes, pues en el lab todos comíamos juntos, aún a mí me seguían invitando, pero por ejemplo, si yo salía a un restaurante con mis compañeros y estaban otros estudiantes extranjeros asiáticos, por ejemplo, de Vietnam o de Japón, que medio podían pasar como por ser coreanos, ¿verdad? Por su forma de vestir y cómo se peinaban y todo. A ellos no les decían nada porque podían pasar por coreanos, pero pues a mí sí me decían, no, es que ella no puede entrar. Decían, porque no, es que va a incomodar. O por ejemplo, me metía en el metro, en el tren, y me sentaba y yo así como si nada en mi celular, y realmente no era la gente joven, pero sí los ancianos que sí se sentaban junto a mí, como que en algunas ocasiones tuve varios ancianos que como que no me querían tocar, estaban literalmente así, como que, ay, que no me toque. Entonces, no, no sé, yo creo que quizás mis compañeros coreanos no se dieron cuenta de este tipo de cosas hasta que realmente estuvieron ahí a un lado mío y que estuvieran ahí, que las otras personas estuvieran diciendo, no, pues que ella no puede entrar o no, es que no la quiero tocar o algo así. Ahorita ya no es así, ya la gente creo que está más tranquila. Es que ha pasado tanto tiempo de eso. Este, también, a ver, por otra parte, en mayo de 2020 hubo un brote en un distrito en Seúl que se llama Itaewon, que es muy conocido como el distrito pues un distrito multicultural, ¿verdad? Hay muchos extranjeros, es el sitio de la única mezquita que se encuentra en Corea. Hay muchas personas de Medio Oriente, de África, en fin, hay muchos extranjeros, pero también es un distrito conocido por sus negocios que son orientados hacia la comunidad LGBT. Entonces, en mayo hubo un brote y resultó que una persona que había sido contagiada por coronavirus visitó a varios clubes nocturnos de esa comunidad LGBT. Y hubo un caso de que el gobierno quiso ubicar, ¿verdad? Quiso rastrear a esas personas que estuvieron ahí en esos clubes nocturnos, pero mucha gente que estuvo no querían reportarse porque temían a que los ubicaran, a que sus compañeros de trabajo se enteraran de que estuvieron ahí, a que fueran despedidos de su trabajo, porque todavía identificarse como LGBT es un tabú en Corea. Entonces hubo también no solo discriminación contra los extranjeros por los casos de Itaewon, pero también contra los de LGBT y todos los que realmente vivían en Itaewon o tienen negocios en Itaewon o simplemente les gustaba ir a Itaewon. Así que después de ese brote, Itaewon estuvo prácticamente muerto después. Ahorita ya está como iniciando a revivir un poco, pero sí, como que golpeó duro el distrito de Itaewon. Y bueno, por otra parte de la tecnología, ya el doctor Juan también explicó un poco de eso, pero yo siento que gracias a los apps que tengo en mi celular, desde que inició el coronavirus, sí me sentí más tranquila, la verdad, porque por ejemplo hay un app que se llama Corona Map, que es de GPS, entonces yo podía ver ahí qué casos o dónde se registraron personas que salieron positivos al coronavirus. Entonces, por ejemplo, si alguien da positivo a alguna prueba, tienen que reportar el trayecto que hicieron durante los 3 últimos días antes de que fueron reportados. Y aparece ahí en el Corona Map de que no, pues esta persona vive en colonia tal, ¿verdad? En este edificio. Entonces lo marcan.
Y a las 7 de la mañana salió, tomó la línea 2 del metro, se bajó en la estación tal a las 8:02 de la mañana y de ahí caminó 2 cuadras, fue al Starbucks, estuvo ahí 15 minutos y, o sea, todo el trayecto, todo el trayecto. Y todo eso lo puedes ver en línea. Y se hace eso para que puedas ver si tú estuviste en ese lugar al mismo tiempo que esa persona, entonces voluntariamente te tienes que reportar, tienes que ir a hacerte la prueba y reportar también. Pero toda esa información está en línea y gratis, ¿verdad? Está disponible. La mayoría sí está en coreano, pero hay algunos sitios que sí están en inglés o inclusive en otros idiomas como chino. También hay otro app que se llama Corona Shilshigan, que es como Corona a tiempo real, ¿verdad? Entonces estás viendo datos en tiempo real de pruebas que se han hecho, cuántas de esas pruebas han salido negativo, cuáles han salido positivo, las muertes, toda esa información está en tiempo real. Y se compara también con otros países. También tenemos como en Corea, en vez de WhatsApp, la gente utiliza algo que se llama KakaoTalk. Y en KakaoTalk hay como una parte que tiene un código QR que yo tengo que utilizar cada vez que vaya a algún negocio. Por ejemplo, si voy a alguna tienda o si voy a comer a algún restaurante, tienen como unas máquinas, con máquina de escáner y yo presento un código QR y yo no sé si les pueda mostrar, pero eso es también como se utiliza para el rastreo. Entonces yo, no sé, aquí en mi cel, pico aquí y este es el código y lo tengo que escanear. Y eso se utiliza en todos los lugares. Si no puedes escanear el código QR, muchas veces no te permiten la entrada. Yo me acuerdo que antes de que KakaoTalk tuviera el código QR, lo tenía solamente Naver y tenías que tener una cuenta de Naver. Y Naver es como un buscador como tipo Google, pero aquí en Corea muchos coreanos no utilizan Google, utilizan Naver. Y yo no tenía Naver y me acuerdo que quise ir a comprar pollo frito y en ese entonces, si no tenías código QR, tenías la opción también de apuntarte simplemente en un papel, poner tu número de celular y la hora que estuviste y tomar tu temperatura y también anotar eso. Pero ese negocio no me permitieron hacer eso y me dijeron, no, es que si no tienes código QR no puedes entrar y no puedes comprarnos nada. Y entonces ya después salió Kakao con que también tenían ese código y ya mejor yo utilizo nada más el Kakao. Pero también igual se hace el rastreo a través de las transacciones de tarjetas bancarias, el número celular, el CCTV. También a cada entrada hay cámaras que, que te detectan si tienes el cubrebocas puesto correctamente y te toman la temperatura. Entonces, yo un día me acuerdo que iba entrando al edificio de mi facultad y ya había comprado un café y el café tenía un popote y yo estaba ahí tomando el café cuando entré y la cámara me vio y empezó a hacer ruido y, y se puso en rojo y decía que yo no tenía mi cubrebocas puesto correctamente porque lo tenía aquí en la piocha y yo tomando el café. Entonces salió un guardia de seguridad y me dijo así como, no, es que te lo tienes que poner. Y yo, sí, enseguida. Pero sí te avisa. Y eso está a cada entrada casi, de todo. ¿Qué más? Otra cosa quizás es también la etiqueta del cubrebocas. Acá en Corea, antes de la pandemia, ya tenían la cultura de que si tenías algún resfrío, por ejemplo, era de buena educación portar un cubrebocas para no contagiar a los demás. Y creo que eso también se hace en Japón. Entonces yo recuerdo que antes de la pandemia, un paquete de cubrebocas de 5
pliegues, me costaban 2,000 won, que creo que es un poco menos de $2. Ahí pueden calcular cuánto es en pesos. Y después, cuando inició la pandemia, un pliegue, o sea, un solo cubrebocas costaba 4,000 won. Un solo. Y ya después tuvo que entrar el gobierno como para regular precios y demás, porque sí, al principio los cubrebocas y el desinfectante de manos también, o sea, subieron bastante de precios, fue muchísimo. Y creo que como a mitad del 2020, el gobierno también hizo una política en que, bueno, como casi no había tanto abastecimiento de cubrebocas en ese entonces hicieron que conforme a tu número de seguro, de esto es el seguro nacional, si era un número par o impar, te tocaba ciertos días de la semana ir a la farmacia a comprar nada más 2 cubrebocas por persona. Y era nada más si estabas inscrito al Seguro Nacional, porque si yo, por ejemplo, yo en mi caso, yo tenía en ese entonces seguro privado y yo no podía aplicar. Entonces yo sí tenía que ir a comprar mi cubrebocas al doble de precio que en otras farmacias. Pero ahorita ya todo está normal. Sí hay una multa. Si no tienes el cubrebocas puesto, te pueden multar hasta 100,000 wones, que son como $90 más o menos. Entonces sí es obligatorio tenerlo puesto y si toda la gente lo utiliza, pero a veces no lo utilizan correctamente. Yo veo mucha gente caminando y lo tienen en la piocha también o me acuerdo que un día estaba en el tren del metro sentada y había una persona sentada enfrente y literalmente se la bajó y empezó a toser. Entonces yo dije, ¿para qué? O sea, pero sí, o lo tienen simplemente nada más en la piocha, caminando por la calle, platicando, así que lo tienen puesto, pero pues no correctamente siempre. La gente se sigue reuniendo a pesar de las medidas de distanciamiento. La gente se sigue reuniendo entre grupos. Me acuerdo que durante Navidad, Año Nuevo, en esas fechas festivas, inclusive el Año Nuevo chino que fue hace poco, el gobierno dijo que no se permitía la reunión de grupos de más de 5 personas, pero, pero aún así la gente seguía reuniéndose y viajando a otras partes del país a ver a su familia. Entonces, realmente esas medidas son algo voluntarias. Pero, a ver, ¿qué más? Bueno, ahorita en Seúl ya la medida ha bajado a nivel 2, antes estaba a nivel 2.5. Entonces, ahorita los negocios todos cierran a las 10, cuando antes cerraban a las 9. Ya se puede ir a los cafés de nuevo, que es lo que hace la gente en Corea y principalmente en Seúl, porque si no vas a un café no hay realmente nada más que hacer. Así que ya los cafés ya están abiertos nuevamente, los gimnasios, los cines. Hay mucha gente afuera, la verdad, no hay mucha gente que se queda en sus casas, hay mucha gente fuera. Sin embargo, en la universidad, pues las clases siguen siendo en línea por Zoom. No, en mi caso de mi universidad, nada más hay la gente que estudia o trabaja en la universidad son los únicos que pueden entrar. Y en el caso de mi universidad en particular, yo solamente puedo entrar al edificio de mi facultad, a la cafetería o a la biblioteca con mi credencial de estudiante. Hay como una máquina que yo tengo que escanear y me permiten la entrada. Pero si yo quisiera entrar al edificio de otra facultad, ahí sí tengo que reportarme con el guardia de seguridad de ese edificio. Pero sí, pero creo que hasta aquí mi relato. Si alguien gusta preguntarme algo, con todo gusto puedo hacer mi esfuerzo para
para responderles. Muchas gracias, Cassandra. Creo que fue un relato muy interesante porque ya vemos la otra cara, ¿no? Porque la política, pues muchas veces son, pues sí, digamos, lineamientos muy Sí. ordenados, que muy lógicos, ¿no? Pero pues qué tan estos lineamientos ordenados y lógicos son seguidos al pie de la Ujú, letra, ujú, o qué tanto se salen por la tangente, o la cuestión social que tú nos mencionabas sobre la xenofobia, es algo muy ujú, interesante que muchas veces no ujú. se ve. Pero muchas gracias, Cassandra, y pues entonces pasamos a abrir el foro. Igual ya hay algunas dos preguntas en Zoom, bueno, pasemos a dar lectura a las preguntas, por favor. Hola, gracias a todos los que nos dejaron preguntas. La primera sería, el gobierno surcoreano envía a su población por medio de teléfonos informes diarios del número de personas que van contagiándose. ¿Se podría interpretar esta acción como un factor que aumente o disminuya el temor social? La segunda, las leo todas y ya doy espacio para quien quiera preguntar, responder. La segunda sería, ¿qué es lo que más le ha hecho falta a México en comparación con las políticas surcoreanas? Dígase inversión, o ha sido insuficiente organización, o existe un orden más estricto o es necesario un orden más estricto para la población. Estas preguntas son lo que respecta a las políticas del gobierno surcoreano, y faltaría una más que tiene que ver con los requisitos para viajar a Corea y la prueba negativa del PCR. ¿Es necesario que sea tomar los últimos 3 días o puede ser 3 días antes de llegar al país? ¿Necesita forzosamente estar traducido por un perito traductor o puede ser emitida directamente en inglés por el laboratorio? Mm. Ok, muchas gracias, Gaby. No sé si haya más preguntas en los chats. Yo igual, Tenemos a Luis Gutiérrez levantando su mano. perfecto. Antes de darle la mano, de darle la voz, perdón, a Luis Gutiérrez, igual ahorita estoy leyendo el Facebook del Círculo y nuestro colaborador y entrañable amigo y integrante de CEMEX, Sergio Gallardo, nos pregunta, bueno, que en México el IMSS, ante la pandemia, atiende a personas contagiadas de COVID-19, aunque no estén aseguradas y sin ningún costo. ¿Cómo es esta situación en Corea del Sur? ¿No? O sea, si de personas que no tienen seguro, que no tienen seguridad social, si las están atendiendo, si les están cobrando o no. Es una muy buena pregunta. Y ahora sí, le damos la palabra a Luis Gutiérrez y pasamos a la respuesta a las preguntas para ver si se pueden organizar otras más. Bueno, buenas noches, creo. Saludos a todos. Me gustaría hacerle mi pregunta a Cassandra acerca de cuál ha sido, pues, la respuesta de la opinión pública o de los ciudadanos acerca como de esa estrategia de monitoreo tan exhaustivo que ha seguido el gobierno, porque pues entiendo que de alguna manera ha sido efectiva, pero eso implica como que meterse un tanto pues a la privacidad de las personas y de alguna manera implica como echar de la mano de las empresas tecnológicas o para pues acceder a estos datos tan sensibles de las personas. Y pues sí me resulta muy curioso porque igual recientemente leí una nota en un periódico que sí comentaba precisamente esa situación acerca de que, por ejemplo, la gente que profesaba una religión no tan mayoritaria en el país, de alguna manera, cuando sucedía que se contagiaban y pues daban a conocer sus datos, de un momento para otro, esa como comunidad religiosa era como señalada de que sí, de Ujú, que pues podían tener virus, o sea, estas cuestiones. Y ujú. pues también de lo de la comunidad LGBT, de que, pues como comentaron, de que sigue siendo un tabú y que inclusive puede llegar a despedir a la gente o a su círculo cercano de familia o amigos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Sí, gracias por tu pregunta. Bueno, sí, la respuesta en corto sería que en general el confucianismo en Corea sigue siendo muy vigente. Entonces yo cuando he hablado con personas acerca de cómo se sienten, ¿verdad? Tener sus datos en línea o disponibles para el gobierno, eh, por lo general contestan que si es para el bien común, están de acuerdo.
Entonces, en este caso de que hay una pandemia, realmente no les importa tanto. O sea, ellos están ahí escaneando su código QR, anotando su número de celular y están conformes con eso. Pero así como dijiste de los casos de la gente que se identifica como LGBT o con algún tipo de religión, o inclusive los inmigrantes aquí en Corea que no tienen documentación, para ellos sí es otro caso un poco más sensible. Em, entonces yo creo que, por ejemplo, en el caso de la gente que pertenece a un grupo religioso o la comunidad LGBT, ellos les preocupa que sean rastreados en un lugar como un negocio o club nocturno de homosexuales, por ejemplo, o en su iglesia. Pero si están en otras partes, por ejemplo, si van a, no sé, a la farmacia, a un café o en su lugar de trabajo, entonces realmente no se sienten tan inseguros. Así que yo creo que dependería mucho en el lugar en donde estuvieran, ¿verdad? En los lugares que ellos tendrían que reportar el trayecto que hicieron. Pero por lo general yo creo que las personas en Corea están conformes con dar sus datos. Ujú. Además, Muchas gracias, Cassandra. me parece que o sea, no son, sí se puede conservar cierto anonimato en los datos Ujú. que se requieren para la investigación epidemiológica. Y de todas maneras, bueno, hay esta voluntad, por supuesto, que es importante, pero es por ley. El gobierno puede utilizar esos datos para la investigación epidemiológica. Y y bueno, por eso de la gráfica esta, ¿no? Que mostraba de que hay varias instancias que están involucradas en ese proceso, pero vamos, hay un respaldo legal que le permite al gobierno hacer eso, un respaldo legal que viene de la experiencia previa de otras Ujú, epidemias más o menos recientes. Y también entiendo, por lo que estuve revisando de los documentos al respecto, es que los datos eventualmente se eliminan, se borran. ujú. Sí. Ujú. Entonces no es que se sepa ya para siempre y vas a estar ahí, sino que Sí. esos datos cuando dejan de ser útiles para la investigación epidemiológica, pues Ujú. se eliminan. Ujú. Excelente, muchas gracias por sus respuestas. Creo que son temas muy pertinentes. Y bueno, que uno se pone a reflexionar en torno a los datos, ¿no? Sobre todo las reacciones que han tenido en Europa, en Estados Unidos o incluso en México, podríamos pensar que un tipo un tipo de esas prácticas pudiesen generar mucha polémica. Por ejemplo, en México existe lo del QR, pero es voluntario, ¿no? Y literalmente nadie lo hace. O sea, yo he visto muy pocas personas que lo hacen. Pero es interesante tú, Cassandra, como en Corea si no lo haces no te dejan pasar, ¿no? En Corea del Sur si no lo haces no te dejan pasar, o pues esta señalización que hay de las cámaras de un cubrebocas mal puesto, ¿no? Que en México cuando hay una señalización de un guardia de seguridad o de una misma persona, hay respuestas hasta violentas, ¿no? Hay videos donde hay personas que pierden los estribos o llegan a los golpes simplemente por hacerles un señalamiento de ponerse bien el cubrebocas, ¿no? O la polémica que hubo con la toma de la temperatura, ¿no? Que hubo una serie de rumores que señalaban que pues había daño neuronal, ¿no? Y que eran rayos que pues sí causaban daños a la salud, pero bueno, son algunos contrastes que ha habido en la respuesta a estas medidas. No sé si tengamos más preguntas, Gaby, o Sí. igual personas que veo la mano de Celeste. Si quieres, pasamos dar lectura a las preguntas, Gaby, y vamos con Celeste. Pero Ok. había una pregunta bueno, Había yo iba a decir que varias, no sí. sabía lo de lo de la prueba negativa, el requisito para ir a Corea, si se requería que fuera la PCR negativa y que si Ujú. tendría que estar traducido por un perito. Yo creo que ese informe, yo no sé,
sé que se tiene que hacer, pero lo de la traducción y eso, pues más bien yo creo que esa es una información que se tiene que preguntar en la embajada o en el consulado, ¿no? Para que no haya así de que, pues me dijo el profesor que sí se podía y ahora usted me cubrió. ¿No? Yo quizás podría responder parcialmente esa pregunta. Yo no he viajado fuera del país desde que inició la pandemia, pero sí tengo amigos que han llegado desde México a Corea en este tiempo y sí es cierto que se tienen que hacer estudios 3 días antes de la llegada a Corea, pero también aún llegando, se hacen estudios nuevamente con las autoridades correspondientes en Corea. Entonces se hace como los dobles estudios y también se tienen que entrar en cuarentena forzosamente por 2 semanas. De que si tiene que ser traducida por un perito traductor, eso la verdad no sé. Ahí sí tendrían que preguntar con la embajada, pero sí se tienen que hacer los estudios. Porque si no, sí los van a regresar de nuevo a México si no los tienen. Muchas gracias, pero como dice el profesor Juan Felipe, mejor pregunten Sí, con mejor las pregunten. autoridades competentes. Sí. Creo que también había otra pregunta sobre los mensajes de texto. No sé, Gaby, ¿tú qué has recopilado? La pregunta decía que si estos mensajes o informes diarios que le llegan al celular a la población se puede interpretar como un factor que aumenta o disminuye el temor social. Yo diría que cuando inició la pandemia, mucha gente sí se alarmaban por recibir esos mensajes. Yo aún los sigo recibiendo diario. Cada vez que hay alguien que da positivo a una prueba de COVID cerca de mí, cerca de la colonia en donde vivo o del área en donde me encuentro, me llega un mensaje de texto. Entonces, sí, al inicio de la pandemia, cuando mucha gente todavía no sabía bien qué era lo que estaba ocurriendo y qué tan serio era el coronavirus, entonces, sí se alarmaban, la verdad. Y más porque cuando llega este tipo de mensaje, si tienes el celular con sonido puesto, o sea, es decir, no en el modo de vibración o en silencio, hace un sonido así como... Entonces, o sea, el sonido que hace cuando llega el mensaje de texto y luego te pone como un triangulito ahí que dice warning o algo así, entonces sí es como para alarmarse, pero ya ahora ya está toda la gente acostumbrada, yo ya estoy acostumbrada, entonces me llegan estos mensajes, los leo rápido y digo, ok, y ya, pero sí me siguen llegando como unos 10 casi por día. Las siguientes preguntas todavía no las hemos leído. Una tiene que ver en cuál es el estatus o cómo va avanzando la campaña de vacunación en Corea y la otra tiene que ver con que si ha habido algún tipo de cooperación entre Corea del Sur y los países del este asiático para la contención de la pandemia. Bueno, sobre bueno, había alguien que quería ser Celeste, creo que tenía la mano alzada, ¿no? Pero sobre la vacunación entiendo que empezaba apenas, creo que a partir de hoy, el proceso de vacunación. No sé, Cassandra, a diferencia de otros países, digamos, industrializados en Europa y Estados Unidos y México y algunos otros países de América del Sur, donde ya había empezado, casi todos, incluyendo Corea, empiezan con el personal de salud. Y la idea también es a población vulnerable. Lo que estuve viendo es que en el caso de Corea apenas iban a empezar. Un par de razones podría haber para que sea apenas ahora y no antes. Una de ellas es que, dado que el gobierno y la sociedad han más o menos logrado contener rápidamente y ha sido exitosa esta política, entonces que, pues, digamos que podían esperar y entonces ver de las vacunas que se están aplicando,
pues cuál es la mejor para ellos, ¿no? Por una parte, o sea, ya si hubiera alguna, por ejemplo, parece que la de AstraZeneca tiene algunas complicaciones para gente mayor de 65 y eso, entonces han hecho ajustes de que al menos AstraZeneca no será aplicada para personas de ese grupo etario, de 65 en adelante. Entonces, esta posibilidad de esperar, esta ventaja de tener la situación más o menos bajo control, y les permite esperar a ver estos datos, a confirmar cuál es la vacuna más adecuada, y la con mayor efectividad, y entonces poder adquirirla. Y la otra ventaja, de la misma razón de la capacidad de control de la pandemia, es que pueden negociar mejor, ¿no? No en términos de urgencia, ¿sí? No en condiciones de urgencia, sino en condiciones de, bueno, pues yo puedo esperar y no necesito pagarte una fortuna o tantas veces el precio porque pues, puedo seguir como estoy, ¿no? Una cosa así. Entonces hay estos dos factores que podrían explicar las razones por las que no se ha tenido tanta prisa por vacunar. Entiendo también, quizá Cassandra lo ha visto, que obviamente hay grupos que presionan para que ya se vacunen, ¿no? Y no estoy muy seguro si en Corea cuál sea la actitud en general sobre las vacunas. Entiendo, por ejemplo, que Japón es más cuidadoso, no son tan fanáticos de vacunarse. Yo creo que en Corea, yo no he oído que sean particularmente reacios a eso o antivacunas. Podría haber grupos como lo hay en México, en América Latina o en Europa, etcétera, pero no sé bien en Corea. Y sobre la cooperación específicamente con el sureste de Asia, no conozco algún caso. Lo que sí sé es que constantemente están, bueno, hay muchos foros de líderes y de ministros de alto nivel o de funcionarios de alto nivel en donde se discuten estas cuestiones, sobre todo cooperación en cuanto a fortalecimiento de capacidades, digamos, apoyar en el conocimiento del caso de Corea y cómo puede adaptarse a otros casos, más como a nivel técnico, ¿no? Sé, pero no sé si específicamente con el sureste de Asia, que Corea, a través de su agencia, el COICA, también ha logrado colocar algunos materiales como cubrebocas y cosas así que Corea puede disponer de ellos para exportación y para, digamos, donativos a países con poblaciones vulnerables. Entonces, eso sé que pasa. Lo que no sé es como si hay algún preferido en el sureste de Asia, o si hay una política coordinada con el sureste de Asia, más allá de lo normal, ¿no? De abogar por una repartición equitativa de las vacunas, etcétera, ¿no? Sí, eso es lo que yo entiendo y sé. Muchas Bueno, gracias. nada más quisiera añadir tantito a lo de las vacunas. Aparte las razones que dio el doctor Juan, sí sé que también en Corea estaban queriendo desarrollar su propia vacuna. Entonces no era solamente ver o sea, qué pasaba con los países europeos o en Estados Unidos con las vacunas que estaban aplicando ellos, sino también como querían ellos mismos también desarrollar su propia vacuna. Entonces, también por eso tardaron mucho en negociar con las otras compañías de las otras vacunas. Pero tengo entendido que el plan del gobierno es empezar a vacunar a las personas en julio, así que por ahí en verano, y esperan tener inmunidad de grupo por ahí en otoño, como noviembre. Así que realmente se ha atrasado bastante en comparación con otros países en la aplicación de vacunas aquí. Ujú. Oye, pero entonces no iniciaron ya en estos, porque entendí que ya era finales de febrero iban a empezar a vacunar, no hay movimiento todavía. No hay mucho movimiento, pero no sé, es que
primero dan unas fechas y después, o sea, como que siguen aplazando. Aquí hay informes sobre el COVID diario a las 11 y a las 2 por parte del gobierno por televisión y siempre están moviendo las fechas. Así que sí, no sé realmente si van a seguir con las fechas que han dicho hasta ahora, pero sí, sé que en verano sí. También sé que alguna empresa digamos, la rama farmacobiológica de Skate, no me acuerdo, Skate algo, tenía convenios para producir la vacuna de AstraZeneca y la de Novavax, ¿no? En Corea. Pero no es la vacuna coreana, sino es la de estas empresas en laboratorios y en fábricas de vacunas coreanas. Y Corea tiene sede del Instituto de Vacunas Internacional de Vacunas, que es una iniciativa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo desde el 97, por ahí. Entonces, digamos que ahí hay un centro con laboratorios, pero sobre todo con vacunas de tipo de enfermedades tropicales y eso, ¿no? Que forma parte de esta estructura de cooperación internacional también, de donde se han producido vacunas, no tantas, pero algunas, pero todavía más bien como de enfermedades, no de estas todavía, ¿no? Ni MERS, ni SARS, ni estas han salido de ahí, pero está involucrada en la investigación, desarrollo y sobre todo ahora en la distribución. Perfecto, muchas gracias, profesor. Pues démosle lectura a la última pregunta para después pasar con Cintli a la relatoría. Por favor, Gaby. Sí, de Celeste Díaz nos pregunta, ¿la aplicación de la política se ha hecho de manera pareja en toda la península o ha habido un sesgo dependiendo de la condición socioeconómica? Es decir, ¿se ha aplicado mejor o hubo prioridad para aplicarla en Seúl o que en zonas rurales o más pobres? Gracias, Gaby. No sé si el profesor Juan Felipe o Cassandra quisieran responder. Yo no entendí muy bien. La aplicación de la política, algún sesgo, pues bueno, ya Cassandra mencionaba algo pero no es de la política, de discriminación. Entiendo que no discrimina digamos, las pruebas y el trace y el tratamiento no discrimina nacionalidad, ¿no? No es. Pero, Sí, pero no sé si se refiere a eso. O a lo mejor no es que quizás. se discrimine como tal la política, sino que puede ocurrir algo como lo que mencionaba Cassandra, en donde si alguien es un extranjero que no tiene sus papeles y tiene miedo de someterse a alguna de estas pruebas, o de dar su información de su celular, algo así, para el cual hay que hacer, se puede rastrear, pues que por miedo a ser deportado, pues no lo haga. Entonces no es que el gobierno los discrimine per se, la política del gobierno los discrimine per se, sino que es como un aislamiento, discriminación, no sé si eso se puede decir. Bueno, leyendo la pregunta, quizás la persona se refería más a las medidas de distanciamiento social, o sea, si han sido aplicadas por igual en todo el país o si en Seúl es un poco más severo. Yo diría que depende o ha dependido mucho de la cantidad de casos en las regiones, ¿verdad? Antes de Seúl. Hubo un brote enorme en una región que se llama Daegu, una ciudad que se llama Daegu en la región que está al noroeste, más o menos, no noroeste, perdón, al No, es oeste sureste. o Es como sureste. Sureste, sí. Entonces ahí fue principalmente donde, o sea, el impacto del coronavirus, llegó bastante a esa parte del país desde un inicio, pero ahora el caso ha sido de que
los casos de infectados han incrementado bastante en Seúl y la área metropolitana, así que en cuanto a las medidas de distanciamiento, como mencioné anteriormente, en Seúl ahorita estamos a nivel 2, mientras que en el resto del país estamos al nivel 1.5. Y pero sí, yo creo que ha sido casi por igual por todo el país. Sí, porque los niveles se establecen de acuerdo al número de casos, pues, por región. Sí. Entonces, si por varias semanas Seúl estuvo en 2.5, Seúl y Gyeonggi, que es, digamos, en 2.5. en 2 puntos, o sea, la región de la zona metropolitana, Metropolitana, sí. donde está la mitad de la población coreana, Sí, sí. estaba en 2.5. Nunca he visto que hayan estado a 3. Pero bueno, No, estuvieron a yo no 2. sé si le temen subirle a 3. Sí, ¿verdad? Pero Sí. el 2.5 y el resto del país, prácticamente el resto fuera de ahí, en 2. Y ahora, digamos, ahora sí ya le bajaron 5 décimas y el resto también le bajó, ¿no? Pero esto tiene que ver con el número de casos que se registran cada cierto tiempo, lo que presentaba yo hace rato Sí, en el cuanto a los número de niveles. casos o casos proyectados, porque cuando se subió a nivel punto 2 fue también en ocasiones cuando venían las fechas festivas, por ejemplo, Ya. Navidad, Sí, Año Nuevo Chino, ahí sí subían y sí, entre 3 días antes de esa fecha y 3 días después, así, sí. porque la gente viaja también a ver sus familiares y Y no lo querían más, que la gente saliera de Seúl. y lo más probable es que en los siguientes días veamos un repunte por el nuevo año lunar, ¿verdad? Sí, sí, porque muchos viajaron. Sí. Entonces seguramente va a ser por ahí. Y es que, pues como en otros países, el contagio se da pues en ciertas comunidades, ¿no? Y no tanto en espacios públicos ya. O sea, esto ya está muy controlado. El distanciamiento social en espacios públicos está bastante bien definido, controlado, lineamientos, y hay, digamos, cierta forma de police, ¿no? De vigilar eso. Y Sí. la cuestión es a veces en las comunidades más pequeñas, iglesias, gimnasios, lugares, familias, ¿no? En los viajes familiares, es ahí en donde se hace el mayor contagiadero, ¿no? Y ese es, pues, es el Sí, problema sí, de en esto. las reuniones de casas, porque, por ejemplo, Sí, las como casas. mencioné, ya abrieron los cafés, pero si yo quiero estar sentada en un café, tengo que tener el cubrebocas puesto a menos de que vaya a tomar un trago de mi café. Entonces o sea, es parte del reglamento. No Sí, puedo estar sentada sin el cubrebocas. Creo que nada más en los restaurantes, sí, obviamente para comer necesito quitármelo. Pero en un café, o sea, la gente los ves ahí con el cubrebocas puesto, sí. están en su laptop, pero a tomar el trago se bajan el cubrebocas y luego se lo vuelven a poner. Y bueno, lo que nos pasa a todos es que cuando está uno con la familia, pues no está con el cubrebocas, por lo Ujú. general, ¿no? Sí. O está al principio y luego, ya te lo quitas y Ujú, empiezas ujú. bla, bla, y ya valió. Entonces, es ahí donde donde se dan los casos, digamos, Sí. típicamente. Ujú. Perfecto. Pues muchas gracias al profesor Juan Felipe y a Cassandra por su participación y pasemos a la parte final de este evento con la relatoría de Sintli. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias al doctor Juan Felipe y también a Cassandra. Muchas gracias, Cassandra, por aceptar esta participación. Has aportado bastante, fue iniciativa del doctor Juan Felipe, así que muchas gracias también a él. Y bueno, lo comentado en este evento por ustedes, sin duda es pertinente para discernir perspectivas de contención en esta pandemia. Y bueno, para el caso de Corea del Sur, aunque el virus llegó a principios del año pasado, la estrategia de contención se puede calificar como exitosa. Y bueno, ciertamente hay muchísima información, hay tanta información relacionada con esta pandemia, sobre el virus, sobre la enfermedad misma, las formas de combatirla, las medidas. Tanto así que todo esto ya es parte de nuestra nueva normalidad, al grado de que muchas veces solemos ignorar esa información. Nos enfadamos de tanto ver, escuchar, leer e incluso sentir los efectos del virus. No obstante estas reflexiones del doctor Juan Felipe y de Cassandra,
enriquece nuestros conocimientos sobre Corea del Sur, y como relatora quiero destacar algunos principios, algunos puntos que ya tengo escritos. Y en la primera parte del evento, en la dinámica con ustedes, el público que nos está acompañando y sus nociones en torno a los factores que han influido en el manejo de la pandemia en Corea del Sur fueron muy ricas y acordes a lo que posteriormente comentó el doctor Juan Felipe y también Cassandra. Y claro, los factores que se resaltaron fueron la disciplina, la tecnología, la cultura, el gobierno y las políticas públicas. Y ya con ello es de lo que precisamente habló el doctor Juan Felipe. Y en su disertación el doctor nos brindó un panorama muy amplio, muy detallado del caso surcoreano, y en un primer momento nos compartió estadísticas oficiales actualizadas de casos y fallecimientos tanto en México como en Corea del Sur. Y por supuesto la comparativa es impactante, y a partir de ello nos explicó cómo ha logrado entonces Corea del Sur contener este virus tan exitosamente. Básicamente habló de estos objetivos generales del país, que es prevenir la diseminación del virus, proteger la salud pública y mantener a la sociedad y a la economía abiertas. A partir de ello, el logro de estos objetivos ha seguido 3 principios también, que es apertura, es decir, no ha habido un confinamiento obligatorio generalizado, se basa en clusters; la transparencia mediante la divulgación de datos globales y nacionales sobre la pandemia, y así como las decisiones y estrategias gubernamentales. Por supuesto que también se resalta la participación cívica. La implementación de estas políticas se basa en una comunicación directa y clara con las personas, y la innovación en adaptar de manera creativa varias tecnologías, varias medidas para solucionar problemas y también respuestas flexibles, ¿no? La respuesta estándar a a los 3 objetivos y las 3 medidas se operacionaliza mediante el mantenimiento de medidas de higiene, distanciamiento social, uso de cubrebocas principalmente. Y hasta aquí, de acuerdo con la presentación del doctor, las medidas sí son similares a las que implementa México. Pero la clave, aquí lo que abre una brecha enorme en la respuesta gubernamental, se centra en las 3 T. La primera T es el testeo, la segunda trazabilidad y la tercera el tratamiento. Y el doctor le aumentó una T, que es la tecnología con los kits de aplicación, con maneras innovadoras de testear, como el caso de los automóviles, de estas casetas en lugares públicos, y también las tecnologías de información y comunicación en diseñar y aplicar medidas de distanciamiento social con los códigos QR que ya nos había comentado también Cassandra. Entonces el doctor, mediante imágenes ilustrativas, también observamos esta coordinación, esta comunicación entre varios sectores y niveles de gobierno para facilitar la eficiencia en el testeo, trazabilidad, tratamiento y la 4T de las tecnologías, ¿no? Y también la infraestructura óptima y equipada. Vimos que hay capacidad material y humana, y claro, también una cooperación activa de parte de la ciudadanía. Y resaltó el doctor, puedo resaltar 5 conclusiones generales, que es de que la respuesta rápida gubernamental y la cooperación de la sociedad son parte de las características más luminosas de la experiencia surcoreana. El segundo es que la clave del éxito se debe a que Corea ya estaba preparada, ya tuvo experiencia previa con otras pandemias, como el caso del SARS y del MERS en 2015, que me tocó también vivir esa parte. Esto le permitió contar con un sistema institucional propicio para la coordinación pública, privada, con agencias autónomas para la intervención y enfocar mejor los recursos médicos y hospitalarios, que son finitos, como decía el doctor Juan Felipe. Todo esto demuestra que Corea del Sur cuenta con un gobierno competente, una sociedad que confía en el gobierno, pero ya hay fatiga social, como aquí en México, por estas medidas tan estrictas de distanciamiento. Y esto causa pues el estrés por el confinamiento, incertidumbre económica, entre otros elementos que representan un reto para mantener el paso y el ánimo también de seguir cooperando. Para ello, pues sí se necesita un nuevo contrato social, como comenta el doctor Juan Felipe, que implica también aprender a vivir con este
coronavirus y seguramente pues, los próximos que van a venir en el futuro, desafortunadamente. Y en un segundo bloque, nuestra colega Cassandra Gutiérrez, quien reside en Corea del Sur desde 2015 y como estudiante de posgrado de la Universidad Nacional de Seúl, nos compartió sus perspectivas, sus vivencias desde su experiencia, desde el inicio de la pandemia hasta hoy. Ella resaltó 5 aspectos en general de sus vivencias y la primera es esta xenofobia hacia lo extranjero, primero hacia los chinos, después hacia las personas que parecían de Europa, como el caso de Cassandra, como personas que podrían contagiar el virus, ¿no? La segunda es la homofobia también de un brote que se dio en mayo, a mediados del año pasado, en un distrito extranjero y hubo una estigmatización muy fuerte hacia la comunidad LGBT+. Y bueno, también está el caso de las comunidades religiosas, ¿no? El otro aspecto que resaltó Cassandra fue la tecnología, que gracias a las aplicaciones, las apps de los celulares y todo esto, desde que inició el COVID, sí han dado tranquilidad. Hay aplicaciones que identifican estos clústeres que comentaba el doctor Juan Felipe en los mapas, en el mapa. Hay códigos QR que se aplican de manera muy estricta y también hay medidas estrictas para el uso correcto de cubrebocas. Las reuniones de las personas sí se siguen reuniendo. Claro, también como en México hay ciertas violaciones a las reglas y también las medidas eventualmente se han relajado. Ella nos contó su experiencia en la universidad. Todavía sus clases están en línea, pero hay restricciones limitadas a la movilidad. Y también, pues sí, dentro de la universidad. En la sesión de preguntas y respuestas, la audiencia fue muy participativa, se enfocaron en las acciones de la comunicación del gobierno con la ciudadanía, si acaso también puede ser un motivo de temor, algunas dudas sobre respuesta de los ciudadanos y pues estuvieron varias preguntas muy, muy buenas, ¿no? Pero ya concluyo esta relatoría porque podría seguir hablando más. Concluyo enfatizando que este es un momento que aún no termina para todo el mundo. Todavía se está luchando por controlar la pandemia y sin duda este tema va a seguir estudiándose, va a seguir habiendo más reflexiones y espero que al paso del tiempo podamos ya evaluar el éxito mundial del control del coronavirus. Espero que eso pase pronto. Entonces ya le cedo la voz a mi compañero Jorge para el cierre oficial de este evento. Gracias. Muchas gracias, Cindy, por tan eficiente síntesis. Creo que en poco menos de 10 minutos lograste pues dar un muy buen resumen de todas las ideas expresadas. Muchas gracias. Y pues muchas gracias igual al profesor Juan Felipe que nos acompañó el día de hoy. Fue un gusto escucharle. Como siempre, una impecable presentación. Y pues muchas gracias, Cassandra. Le diste un toque muy interesante a este evento. Fue muy enriquecedor escuchar pues de viva voz de una persona que está viviendo la pandemia en Corea del Sur y cómo está experimentando pues esta política y los efectos sociales de esta política. Y pues a todos nuestros seguidores, muchas gracias por acompañarnos, por estar en estas ya casi 2 horas. Les recordamos, por favor, sigan nuestras redes sociales en Facebook, que aquí arriba tenemos, igual en Instagram y en Twitter. Por favor, estén al pendientes. El siguiente evento del Circuito Digital Corea será a finales de marzo. Y pues estén al pendientes de la publicación para el registro y que nos puedan acompañar el siguiente mes. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Bueno, para Cassandra, buenos días. Y cuídense mucho, por favor. No bajen la guardia. Sé que todos estamos ya muy hartos. Estamos muy cansados de estas medidas de distanciamiento, pero pues no queda de otra más que cuidarnos. Un abrazo fuerte y nos vemos. Hasta la próxima.